Bueno, acá estamos con Juan Serriera, un gran amigo, compañero, militante de San Antonio de Areco, fue secretario de Salud, ahora es concejal. Y recién le mandamos vía WhatsApp un mensajito a Paco Durañón, al intendente, que es también un compañerazo, gran amigo de San Antonio de Areco, y ahí nos mandó un saludo para todos ustedes, para nosotros y ustedes especialmente. Bueno, hoy vamos a empezar lo que sería un poco a redirigir el curso hacia la parte más específica de lo que nosotros hacemos habitualmente, que es trabajar en el área de la salud. Así que estos dos últimos módulos van a estar dirigidos a eso. Ahora, el área de la salud es una cosa muy amplia y nosotros vamos a dar dos temas principalmente. Hoy vamos a hablar un poco del sistema de salud argentino, su historia, vamos a ir interrelacionando con las cosas que se fueron viendo, y hasta donde lleguemos vamos a ver si podemos llegar también a ver algo de modelos de atención, que muchas veces se confunden con los sistemas de salud, y si bien están emparentados, están relacionados, no son la misma cosa. Pero lo importante es ver esto hoy para poder construir, creo yo, el principal eje que tenemos que trabajar nosotros en cuanto a esa pregunta que se nos hace, bueno, ¿y ustedes qué harían en salud en la Argentina? Bueno, hay tantas cosas para hacer, pero creo que como hablamos alguna vez en la reunión del Instituto Patria, en algunas oportunidades, cuando nos reunimos en la Comisión de Salud, dijimos que nuestro eje central es la reformulación, la reestructuración, el reordenamiento del sistema de salud argentino. Y por eso el primer eje es principal. Por supuesto que eso se compone de un montón de cosas, pero el eje principal es ese. Ese y la participación comunitaria son las dos cuestiones que le dan, yo creo, más identidad a lo que nosotros quisiéramos hacer en cuanto a qué es lo que hay que cambiar del modelo de salud en la Argentina. Creo que con esas dos cosas estamos englobando todo, porque después estamos englobando que vamos a necesitar trabajar sobre todos los actores de la salud, las universidades, las escuelas de formación, vamos a tener que trabajar sobre los distintos actores secundarios que tienen mucha capacidad de lobby, ¿no es cierto? Colegios, asociaciones, círculos, industria farmacéutica, medios de comunicación, bueno. Va a haber que trabajar en muchísimas áreas, la política nacional de medicamentos, tema central. Así que obviamente esto es muy amplio, hoy vamos a abarcar, y en una forma muy veloz, esta parte. Y en la que viene vamos a trabajar mucho el tema de dónde se asienta en dónde se asienta la manera que nosotros, este muñeco está impresionante ahí, pues yo pensé que era Rashid, pero no, se bajó Rashid al final, ¿no? Yo miraba así de reojo y digo, se puso de blanco. Y que vamos a ver cómo es la construcción cultural en salud. Digamos, nosotros podemos, cuando volvamos a gobernar el país, un proyecto nacional popular democrático, podemos llegar con muy buenas ideas, podemos llegar y decir, vamos a hacer un nuevo sistema de salud, podemos hacer un decreto y hasta pensar y hacer una nueva constitución si se llega a dar la oportunidad en un lapso lo más corto posible. Ahora, si nosotros no cambiamos la matriz de pensamiento dominante que hay en toda la sociedad respecto a la salud, en particular a los trabajadores de la salud, y esa es una lucha que, como decía Florial Gorini, es la madre de todas las batallas, es la batalla cultural. Cuando decimos la batalla cultural, no la puedes descuidar un día. Nosotros todas estas herramientas que construimos cuando estábamos en el ministerio tendían a tener una lógica en ese sentido. Y la Escuela Nacional de Gobierno en Salud, Ramón Carrillo, era estratégica en términos de formación de recursos humanos para dirigir el sistema de salud, que vean la salud como la vemos nosotros, porque si no, terminás pensando inmediatamente en el tomógrafo, en la última tecnología, en la inauguración de la sala de terapia intensiva,
cosa que por supuesto hace falta tener y de los mejores, pero obviamente ahí no se agota el tema de la salud. Bueno, entonces la idea principal de esta es que veamos el despelote que es el sistema de salud argentino, ¿no? La idea es tomar dimensión acabada de lo desorganizado, desestructurado, adrede, que es el sistema de salud argentino. Bueno, hay una definición de sistema, no le demos mucha bolilla, porque en realidad lo que tenemos nosotros en todo caso es un sistema caótico, ¿no? En donde uno cuando piensa en un sistema, en los distintos componentes, engranajes que forman parte de una especie de procesador donde entra algo y sale algo, en nuestro caso entran determinadas cosas y sale producción en salud, diríamos así de una forma muy esquemática, nosotros tenemos tan desordenado esa máquina que no sé cómo anda. Anda al imperio de lo que le determina el mercado, porque el Estado tiene una debilidad estructural para ordenar ese sistema. Seguramente cuando ustedes, esto yo se lo vamos a hacer circular, así que si quieren copiar, anotar fenómeno, pero si no, pasame la primera, porque yo pasé acá pensando que pasaba en la pantalla. Bajá un poquito esta luz, eso, y pasá la segunda nomás. Pasá la segunda. Bueno, esto se lo vamos a dar, se lo explico rápidamente, seguramente no van a llegar a leer, acá hay gente de más de 30, 40 años que obviamente ya esta letra no lee, yo la leo de acá de casualidad. Bueno, ustedes saben que existen como, digamos, tres modelos básicos de organización de los servicios de los sistemas de salud en el mundo. Uno es llamado de Beveridge, Inglaterra, Gran Bretaña, para poner el ejemplo. El sistema bismarckiano, el sistema alemán, y el de seguros privados, el bismarckiano, el sistema alemán, pero están todos mezcladitos después, ¿no? Como vamos a ver. El de seguros privados, de aseguradoras, el prototipo de Estados Unidos, y los mixtos, como el que tenemos nosotros. Ahora, que haya sistemas mixtos como el nuestro no implican que tengan que ser un despelote. Pueden ser sistemas mixtos perfectamente bien y pueden estar organizados. Bueno, pero en nuestro caso, los sistemas mixtos, nuestros sistemas mixtos, ahora vamos a ver por qué se fue transformando desde el mismo día que se fue Ramón Carrillo del Ministerio de Salud de la Nación en lo que es hoy. Para decirlo así brutalmente rápido, porque esto lo van a recibir ustedes, en el sistema conocido como de Beveridge, la cobertura tiende a ser universal. Pasame la siguiente porque creo que se ve más claro. Sí, la cobertura tiende a ser universal, el principio es un principio de justicia social, está bancado por el Estado, es público, el financiamiento sale de rentas generales del Estado, de los estados, independientemente de que sean nacionales, provinciales, pero están organizados en una caja de financiamiento del sistema en su conjunto. En Canadá, por ejemplo, el Estado aporta casi un 30%, poco menos, y las provincias aportan el resto, es decir, un 70%, un poquito más, pero está organizado de una manera que tiene entidad nacional el sistema. Digo esto porque hay algunos que dicen, no, pero vamos a ver, porque que haya el desastre que hay en la Argentina no hace falta que hagamos ningún cambio estructural. Le desarrollamos un sistema informático, un poco por ahí transita toda esta idea de esta custrucha que tira el gobierno, en donde tengamos un sistema unido a nivel informático y con eso ya está unificado el sistema. Eso no es ninguna cuestión estructural. Pero suele poner esta gente, cuando vamos a los debates, el ejemplo de Canadá. El ejemplo de Canadá es absolutamente diferente y no se arregla en Argentina poner un sistema informático común. Bueno, ustedes verán que el de las obras sociales, que en la Argentina nosotros lo tenemos, es un sistema que es solidario, está bancado por los asalariados, los aportes de los asalariados, la responsabilidad son de las entidades de la seguridad social. Ahí está cómo se hace la gestión, etcétera, etcétera. Y vemos después el sector privado,
que sería en nuestro caso el sector de las obras sociales, el sector de las prepagas, el sector dominante en Estados Unidos como sistema, en donde está regido por el mercantilismo, el mercado, atiende a un sector de la población que es la que puede pagar y según su capacidad de pago, el financiamiento de los aportes de los particulares, la responsabilidad de brindar son empresas privadas absolutamente, de brindar los servicios de salud, y bueno, tienen algún tipo de regulación estatal, por supuesto, pero que nunca logran imponer la lógica del sistema, la lógica que es que la salud sea un derecho. Esto se lo vamos a mandar, es típico, seguramente lo han leído en un montón de lugares y vamos a mandar la bibliografía de dónde profundizar. Pero básicamente para que tengan una idea que hay de los diferentes modelos que hay y en esos diferentes modelos los aspectos principales en cuanto al principio, el derecho o cobertura, que no es lo mismo, financiación, responsabilidad, quién hace la gestión y quién hace las prestaciones. Bueno, y ahora vamos a empezar entonces con lo que dijimos, pasame la que viene, y acá le vamos a dejar un poco la palabra a Juanse. Nosotros hemos, en forma aleatoria, hemos dividido la historia del sistema argentino de salud en una época preperonista, en una época peronista, del primer gobierno y segundo gobierno de Perón, luego lo que pasa con la revolución llamada libertadora, lo que pasa cuando regresa la democracia con Ilia, con el peronismo proscripto, lo que pasa luego con las dictaduras de Onganía, nuevamente el peronismo en el poder con Cámpora y Perón, lo que pasa con la dictadura del proceso llamado de reorganización nacional, luego nuevamente lo que sucede con Alfonsín, la época del menemismo, el kirchnerismo y el cambiemos de hoy. Así que le dejo un poquito como para que nos meta en tema. Bueno, hola. Hola. Hoy, bueno, va a haber recaudación hoy terminamos de pagar la filmación, hoy cobra Soria, así que el que pueda colaborar con algo, es totalmente, como siempre en todas nuestras reuniones, esa voluntad y con lo que se pueda. Bueno, buenas tardes a todos. Quería retomar algunos de los conceptos que planteaba Daniel del sistema de salud, más que nada que me parecen que son relevantes a la hora de pensar, primero entender, comprender el modelo actual, cómo fue el desarrollo histórico en nuestro país y por qué es caótico, por qué es fragmentario y por qué los intentos de reforma nunca pudieron, modificar la matriz, que es lo que planteaba Daniel, del sistema de salud. Yo creo que hay cuestiones que en un punto tendríamos que pensar el sistema como modelo organizacional en el marco del campo de la salud, que tiene que ver con una nueva dimensión donde uno puede ver los actores, la situación y cómo se relacionan en términos de poder. El recorte de sistema nos lleva a una dimensión netamente operacional, o sea, es un recorte que hacemos nosotros para poder entender un modelo. Pero si nosotros queremos trabajar, desde una dimensión analítica, o sea, poder ver qué sucede para después poder establecer algún tipo de operaciones, a mí me gusta mucho más pensar el campo de la salud y su devenir histórico hasta nuestros días. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué es fragmentario? El sistema de salud en la Argentina nace o se gesta con actores que de alguna manera empiezan a protagonizar lo que tiene que ver con el proceso de abordaje fundamentalmente de la enfermedad. Ya allá por el virreinato, el virrey Bertis había establecido el protomedicato donde se nucleaba todo lo que eran las prácticas de fundamentalmente los médicos de los militares, los que venían en la colonia a establecer prácticas curativas sobre los soldados y los militares. Coexistiendo con la medicina tradicional, coexistiendo con
el abordaje del proceso de salud-enfermedad por las comunidades originarias. Progresivamente, posteriormente a eso se establece en 1745 el primer hospital, 1745 el primer hospital general, donde todas esas prácticas estaban nucleadas en una institución. Y, digamos, de manera paralela, en las diferentes inmigraciones que tuvo la Argentina, las sociedades se fueron organizando a partir de las afinidades que tenían, fundamentalmente las afinidades que tenían por el origen de la población. Entonces ahí aparecen las sociedades de socorros mutuos, las sociedades españolas, británicas, digamos, de ayuda mutua. En esa ayuda mutua o mutual estaba incluida la asistencia de las enfermedades, fundamentalmente. Entonces, por un lado tenemos la práctica de los médicos, por otro lado tenemos la comunidad organizándose de manera voluntaria, solidaria, con un aporte directo de los propios, digamos, involucrados en esa agrupación, en esa sociedad, y el Estado incipientemente constituyéndose en una organización, como era en esa de la colonia, que era el protomedicato. Esto es bien previo, obviamente, a todo lo que fue el siglo XVIII. Siglo XIX, ¿qué sucede? La proliferación de ciertos procesos y ciertas enfermedades obliga a la sociedad a organizarse, fundamentalmente las epidemias. Entonces, el Estado tiene que naturalmente empezar a tomar cuenta de cuáles eran los procesos mórbidos que existían en la comunidad y qué abordaje debían darle. Estamos abandonando la concepción, digamos, de los higienistas y fuertemente metidos en la concepción del germen. Entonces, habitualmente las acciones del Estado tendían a ser el abordaje a través de desinfecciones, cuarentenas e intervenciones directas en los procesos fundamentalmente de epidemias. Recordemos epidemia de fiebre amarilla, epidemia de cólera, paludismo, malaria. Lo que históricamente, digamos, el primer registro o uno de los primeros registros que se tiene de un censo sanitario por aquellos tiempos fue a partir de la instalación del servicio militar con la ley Riccieri, se hace un primer censo de la población argentina. Y lo que se determina es que más de la mitad de la población era bajo peso, no estaba adecuado en peso para la edad y la talla. O sea, estábamos frente a ciudadanos que eran desnutridos crónicos. O sea, ese es el primer, digamos, dato fuerte que tenemos de un análisis sistematizado de una población X que eran adultos de 18 años que iban a hacer la conscripción. Después Roca le encarga a Vialé Macé, un médico catalán, la evaluación del estado de las clases obreras. Es un reporte muy amplio, muy extenso, pero es muy interesante para analizar. Porque ahí empieza a uno digamos, a mensurar el impacto de las condiciones de trabajo sobre la salud de las personas. Ahí Vialé Macé hace una fuerte crítica, pero en el marco de una descripción de las horas de trabajo de las personas, que podían ser 17, 18 horas de trabajo, la alimentación de las personas, que primero no tenían el tiempo para poder alimentarse adecuadamente. Después, el jornal en términos de el recurso material para alimentarse y poder desarrollar una adecuada tarea. Después, bueno, las condiciones de higiene, fundamentalmente en Famatina, en el norte, en las minas, en algunos emprendimientos fabriles. Otra cosa que llama la atención a Vialé Macé es el trabajo infantil, porque
él notaba que las enfermedades, primero que empezaban a trabajar los niños y las niñas de manera muy incipiente, a los 9, 10, 12 años, y a su vez que eran los que más, digamos, rápidamente enfermaban. El informe Vialema-C es uno de los, digamos, de los primeros informes sanitarios que a nosotros nos da una pauta de cuál era, por lo menos en el sector obrero, las condiciones de salud de la población. El informe Vialema-C es de, ya les digo, 1904. Después es muy lindo para leerlo porque está muy bien escrito. Entonces, ahí nos encontramos con un país con diversas condiciones que tenían que ver con el desarrollo que venía teniendo la Argentina en términos del trabajo rural, de lo que tenía que ver con la explotación minera, lo que tenía que ver con la explotación forestal y los problemas de salud que devenían de esas situaciones. En consecuencia, no había desde el Estado Nacional un organismo encargado de abordar esa problemática para esa época. Lo que suplía eso eran estas asociaciones, sociedades, mutualidades que se agrupaban de manera solidaria. En el 1943, cuando Perón está en la Secretaría de Trabajo, empieza a impulsar algunas medidas que tenían que ver con la salud del trabajador, previo a la presidencia. De hecho, establece la obligatoriedad que el empleador, una parte del salario, la destine a la atención médica, la atención asistencial médica. Todavía no estaba incluida la hospitalización. Eso es previo a la creación de la Secretaría de Salud. Y eso es muy importante, porque esa obligatoriedad fue lo que pudo constituir en el futuro después las futuras obras sociales. Posteriormente a eso, se establece la Secretaría, permiso, el 21 de octubre del 43, la Dirección Nacional de Salud, se establece por decreto la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. Un año después, en el 44, esa dirección pasa a ser secretaría con rango de ministerio y es nominado secretario Ramón Carrillo. Esto es un hito, digamos, histórico, porque primero no existía una estructura de estas características. De hecho, sí había un Ministerio de Agricultura y Ganadería que cuidaba y garantizaba la sanidad animal, pero no existía ningún organismo que pudiera garantizar el estado de salud de las clases sociales, por eso de las clases obreras fundamentalmente y después de la población. Por eso es interesante leer a Carrillo en su enfoque higienista y en su enfoque ambiental de la salud. Recordemos que Carrillo era un neurocirujano, pero tenía una fuerte concepción higienista de la salud. Él, más allá de la famosa frase de que los gérmenes o los microbios son pobres causas, él se hacía énfasis en el salario, por ejemplo. En el salario como una dimensión directamente relacionada con las condiciones de vida de las personas y las expectativas de salud de esa persona. La higiene, la alimentación. Ya Ramón Carrillo, en el 45, en el 51, cuando digamos, habla del modelo del hospital, en su prólogo lo que él establece es que las condiciones de alimentación y la lactancia materna son fundamentales para el desarrollo de las personas. No solo habla del salario, también habla de las condiciones urbanas, habla de la arquitectura. Cuestiones que posteriormente fueron retomadas en Alma Ata, fueron retomadas por países que, digamos, que en la actualidad parecen mucho más desarrollados.
Ya se tenía claro que la urbanización mejoraba ciertas condiciones de vida, ciertas condiciones sanitarias fundamentalmente. Hay una parte que es interesante para leer, que se las voy a leer acá. Decía Carrillo: últimamente hemos tenido una comprobación muy curiosa, que ratifica en gran parte lo que hemos dicho en varias oportunidades. La política de salarios y de viviendas que desarrolló el general Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión ha hecho más por la salud de la población necesitada que todo lo que pudimos haber hecho los médicos en muchos años. Por ejemplo, observamos un descenso en la mortalidad infantil en el norte que no sabemos a qué atribuir. Como esto coincidió con la dedetización de la zona por los mosquitos y la mosca, pensamos que habrá sido consecuencia de la desaparición de las moscas, pero un análisis más detenido nos convenció de que se debe primordialmente a que el obrero rural gana más, a que los niños andan más abrigados y limpios, se alimentan mejor y viven en excelentes condiciones de higiene. Con buenos jornales en el norte desaparecerán poco a poco los niños flacos, desnutridos y fisiológicamente miserables. La salud pública debe contemplar esa obra natural de la política social. Es fuerte, porque esto lo dijo, todavía no existía el MATA, Salud para Todos en el año 2000, no sé, Marlalón todavía no se había recibido de médico. Digo, ya Ramón Carrillo y seguramente Germinal Rodríguez y las sanitaristas del peronismo venían estableciendo fuertemente un pensamiento sanitario, una corriente, digamos, sanitaria y un pensamiento político. Yo soy un convencido que el mejor paradigma para mirar la política es el paradigma de la salud, porque es un paradigma de síntesis, un paradigma integrador. Este concepto de Carrillo lo fue plasmando y desarrollando en su posterior obra. Pero ¿qué pasa? Estos actores que existían previamente no desaparecieron en ese momento histórico del peronismo. De hecho, Perón, en los dos planes quinquenales, en el primer plan quinquenal, hace un fuerte énfasis en la parte científica, en los médicos, y nunca tuvo el apoyo de los médicos. La CONRA siempre estuvo en contra, no en contra, por lo menos al margen de participar en las políticas de salud. La Confederación Médica de la República Argentina, a la cual Perón, desconozco la reunión si existió, pero sí estuvo la gestualidad y de hecho está escrito, convoca a sumarse porque en esa época estaban muy convencidos que tenía que ser científicamente sustentable el proyecto sanitario nacional, a participar de las políticas públicas de salud. Y la CONRA lo que plantea es lo siguiente, que no va a dejar de hacer dos cosas. Después el resto se lo deja librado a la política y al ministerio. Pero las dos cosas que no va a resignar nunca son la libre prescripción y la fijación de los propios aranceles. Eso lo plantea explícitamente en aquella época, en el 45, la Confederación Médica Argentina. Cualquier parecido con la realidad actual no es pura coincidencia, es la historia. Ese actor social en el campo de la salud es un actor que participa desde el inicio, porque la profesión médica, todos sabemos, es una profesión liberal. Nuestra formación médica de grado es una formación biologicista, o sea, nosotros hablamos de la medicina social, pero al fin y al cabo nuestra formación es organicista y biologicista en las universidades. Ese fuerte actor, que a su vez es un actor corporativo, existía en este momento. Los otros actores, que son las mutualidades, y a partir digamos, de la obligatoriedad de los empleadores de destinar una parte del salario a la asistencia de la salud, empezaba incipientemente a crearse las obras sociales por afinidad laboral, los ferroviarios, todas las obras sociales que hoy día conocemos. Es el otro actor. Esos tres actores, el Estado, las corporaciones, la medicina privada, el mercantilismo, como plantea Daniel, y las mutualidades y las obras sociales, son tres actores que en el campo de la salud hasta el día de hoy coexisten. Belmartino los define como el pacto,
El pacto son entre estos tres actores. ¿El pacto por qué? Por el financiamiento de la salud. Es fundamentalmente eso. No estoy siguiendo la filmina porque no la hice yo, perdón. Pero lo que hace el peronismo en ese primer diseño de organización sanitaria del sistema de salud es suplir la participación del subsector médico con Ramón Carrillo y el equipo de sanitaristas que lo secundaba, para establecer un plan de abordaje e intervención. Lo que él plantea, en principio, en la Secretaría de Salud, que yo acá le puse volver a Carrillo porque en un par de charlas que he tenido con los compañeros siempre se plantea el volver a Carrillo. Y yo tenía dudas, pero cuando leí tenía toda la razón. Hay tres acciones que Carrillo las dijo en aquel momento y son importantes para pensarlas. Reunir todo el material estadístico disponible para la formulación de una política sanitaria. Eso es fundamental. O sea, el monopolio de la información es el monopolio del Estado. No puede ser de ningún otro más. De toda la información sanitaria. No la información sanitaria del subsector público, de toda la información sanitaria. 2, intervenir decididamente en la formulación, de los planes quinquenales, del primer plan quinquenal. Y acá, ¿qué es lo que decía Carrillo? La salud tiene que estar en la agenda política, tiene que ser primordial en la agenda política de un Estado. O sea, cuando uno lee los planes quinquenales, el apartado de salud pública tiene un peso específico enorme. No puede ser que la salud sea, una cosa secundaria a lo que tiene que ver con otros sectores de la administración pública. ¿Por qué? Porque, todos sabemos que la salud es un derecho humano que a su vez es garantía para poder ejercer el resto de los derechos. Entonces, si uno quiere, plantear una política pública que pueda garantizar, el desarrollo de su comunidad, la salud tiene que ser, un eje primordial en una política de Estado. Por eso Carrillo siempre hace un fuerte eje en lo que representó el programa sanitario dentro del primer plan quinquenal de Perón. Y después, formular el llamado plan analítico. Esto es de la Secretaría de Salud, antes de que se constituyera en ministerio. Después de Carrillo existen... salió la que tenía... No, porque habías mencionado un par de cosas. El ministerio va sufriendo diversos... O sea, después de la revolución fusiladora del 55... ¿qué es lo que sucede? Todo lo que fue, porque no nos olvidemos de la Fundación Eva Perón. Se fue el chico que proyecta, se fue la pantalla, la filmina. Bueno, no importa. Básicamente, después, si quieren, podemos profundizar, pero el plan de Carrillo, ¿cuál fue? Por un lado estaban todo lo que era las epidemias y endemias que estaban distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. Y después, fundamentalmente, la escasez de, oferta asistencial que se tenía. Fundamentalmente el número de camas. O sea, había muy pocas oferta pública de camas hospitalarias. Entonces, la teoría del hospital lo que viene a hacer es eso, hacer un cálculo de la cantidad de camas que necesitaba un país para la población que tenía en ese momento, y lo que hace Carrillo es la lleva a los estándares, o sea, de lo que tenía la duplica a lo que se necesitaba para la población que estaba en aquella época, en el 51, 52, que fue, donde se desarrolla todo el programa. Y después... Ahí está. Bien. Es la primera parte. Y después, todo lo que tenía que ver con las definiciones de la salud en su concepto ampliado, todo lo que era la promoción y la prevención de la salud, todo lo que tenía que ver con la territorialidad, la figura del promotor de salud como un agente importante todavía del incipiente equipo de salud. La profesionalización de las enfermeras, eso a cargo de la Fundación Eva Perón.
todo lo que tiene que ver con los hospitales de rehabilitación, todo lo que tiene que ver con los hospitales de niños, todo lo que tiene que ver con la infraestructura para no solo el abordaje de la enfermedad, sino la rehabilitación de las secuelas y todo lo que tenía que ver con la salud en términos, digamos, de promoción de la salud, acceso a actividades deportivas, acceso a la recreación, el concepto de salud que tenía Carrillo en su cabeza, Carrillo, Perón y Eva Perón, porque esto era siempre Carrillo lo menciona al general como que esto había sido, digamos, una instrucción en virtud de su concepción de la salud. Todavía no estaba la definición de salud como el bienestar biológico, psicológico, social, con capacidad de autofuncionamiento, y Carrillo ya hablaba de la felicidad del pueblo, a partir de que la gente pueda desarrollarse, pueda estar incluida, pueda gozar de los derechos del trabajador, vacaciones, bueno, todo lo que conocemos, el aguinaldo, la parte recreativa. Por ejemplo, en todos los espacios asistenciales existía un lugar para esperar, proyectaban películas, digamos, tenía una forma de incluirse no solo desde la enfermedad, sino desde el sujeto, de la dimensión subjetiva de las personas. Todo ese aparato estatal que se fue desarrollando durante los años del primer peronismo, cuando llega la revolución del 55, lo que se hace es absolutamente se frena y se desarticula todo. Habían quedado muchos hospitales, muchos de ustedes los conocen, que fueron, digamos, suspendidas su construcción, estaban a pronto de ser terminados y nunca se pudieron terminar, y todo lo que había representado ese esfuerzo a nivel nacional para poder sostener, digamos, y invertir en salud fue dado por tierra. Y el avance fundamentalmente fue a través de lo que tenía que ver con digamos, el mercantilismo de la salud, que tenían que ver las instituciones privadas y todo lo que era la institución, digamos, no estatal de la salud. Después, cuando retoma el peronismo, hay otro intento, que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, de organizar el sistema. De hecho, se crea por ley y se empieza a intentar desarrollar un modelo de organización con ejes muy claros, basado en niveles de primer nivel de atención, niveles asistenciales, con equipos básicos de salud, un concepto que retoma la idea de Carrillo, pero es interrumpido, todos sabemos, por la dictadura militar y no se puede desarrollar plenamente. Yo hoy les decía que el sistema de salud tuvo varios intentos de reformas. Otro de los intentos de reforma que tuvo, y que no era un intento de reforma en pos de garantizar el acceso a la salud de todos los argentinos, sino que tenía que ver fundamentalmente con el financiamiento de la salud, fue lo que en la década de los 90 se llamó la desregulación de las obras sociales. Las obras sociales que, como les decía, habían proliferado a partir de que se había garantizado la obligatoriedad del ingreso a través del salario de los trabajadores, se habían organizado también porque habían logrado construir sus propias instituciones, tenían hospitales, con dificultades, pero con un acompañamiento del Estado, fundamentalmente las gremiales, que fueron las que más se desarrollaron durante la época del peronismo. Las mutualidades quedaron, si se quieren, reducidas a algunas instituciones en Buenos Aires, pero las obras sociales gremiales se pudieron desarrollar y se constituyeron en un subsistema. Hoy todos decimos el subsistema de obras sociales. Ese actor, que era un actor importante, que digamos, no hay muchos ejemplos en el mundo de mutualidades y a su vez que coexistan con obras sociales sindicales y que a su vez, digamos, sean un subsistema en paralelo con el subsistema estatal o el sistema estatal, sufre
a través del modelo de desregulación, un fuerte impacto. ¿Por qué? Porque se cambia el principio esencial por el cual se sustentaba el modelo de obra social, que es el financiamiento. O sea, al igual que se hizo con todos los modelos privatistas, que es en virtud de la ineficiencia del Estado o la ineficiencia de la administración de esas instituciones, o en el marco de una puja de poder entre los gremios, el Estado y la renta, que también le interesaba al subsector privado, la tensión que se generó para que esa renta no siga sosteniendo a las obras sociales sindicales, generó el modelo de desregulación. Que el modelo de desregulación básicamente es que el aportante a la obra social tiene la posibilidad de desafiliarse a esa obra social y transferir sus aportes a otro modelo, a otro sistema. En un principio se había negado la posibilidad de la medicina prepaga. Solo se transfería a otra obra social. Igual rompe con el modelo cultural, que era las mutualidades de alguna manera se cuidaban a sí mismas, los trabajadores de ciertos gremios se cuidaban a sí mismos. Si uno abre una brecha ahí entre diferentes digamos, modelos de pertenencia, el modelo solidario se empieza a romper. ¿Y cuál era el argumento? El argumento era que había muchas obras sociales y que había muchas que estaban endeudadas y que había muchas que estaban endeudadas y que tenían pocos afiliados. Entonces, bajo ese argumento, el Ministerio de Economía del menemismo, no fue el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía del menemismo propone, a través de la recomendación de los organismos internacionales, ese modelo de regulación. Posteriormente a eso, después se permite que entre la medicina prepaga. La medicina prepaga entra, en lo que yo entiendo, el nicho de subsector, digamos, de las corporaciones médicas, subsector privado, no entra en el subsector de las mutualidades ni de las obras sociales, y mucho menos en el del Estado. Ese pacto entre estos tres actores coexiste hasta el día de hoy. Y eso nos impone... bueno, hay dos cuestiones más que tuvieron que ver respecto de la reforma. La descentralización del Estado. Ese fue todo otro intento de reforma, que no afectó solamente al subsector salud, afectó a todos los subsectores de la vida política, de la estructura política de nuestro país. Se descentralizó la educación, se descentralizó la salud, se descentralizó la seguridad, se descentralizaron muchos organismos. Que no es ni bueno ni malo, es un modelo que se piensa y se aplica para dar respuesta a alguna cuestión. El tema es cuál es la lógica, cuál es la racionalidad que lo sustenta. Cuando se produce la descentralización, que no accidentalmente, fuertemente se produce en la década de los 90, lo que se pretendía era una transferencia de responsabilidades y de asumir los costos a los a los municipios, a las provincias, y descargar ese costo al Estado Nacional. Es bastante complejo el tema, porque no es que todo se descentralizó sin los recursos, que es lo primero que se dice. No, se descentralizaron con afectaciones en la coparticipación y fórmulas para calcularla y demás, pero lo que sí se produjo es un modelo no planificado de descentralización con alto grado de ineficiencia, que llevó mucho tiempo para que aquellos entes que recibían los servicios descentralizados pudieran ser eficaces y eficientes en la administración de esos procesos. De hecho, la salud se descentraliza en términos de gestión, no la parte política, los lineamientos políticos los sigue estableciendo, la Rectoría la sigue estableciendo el Ministerio de Salud, pero todos los procesos administrativos de gestión son transferidos a las provincias y a los municipios. Eso produce un cambio en el modelo. Yo siempre hago el chiste que si a San Antonio de Areco viene el ministro de Salud, yo le puedo decir que se vaya porque yo prácticamente no tengo aporte del Ministerio de Salud de la Nación. Los gastos afectados
afectados del Ministerio de Salud de la Nación en San Antonio de Areco son el 0,02% en San Antonio. De la provincia tendría que sacar, bueno, sin cortar con participación. Con participación federal de impuestos la manda la Nación a la provincia a través de una fórmula la recibo yo y es un porcentaje muy importante del financiamiento en salud del municipio. Pero como gastos, uno también podría decir que la coparticipación es un gasto descentralizado porque es un gasto que, digamos, es un impuesto que también se generaría desde la localidad. Entonces, ¿eso qué nos permitió a los municipios? Tener un alto nivel de autonomía, porque nos permite, digamos, poder desarrollar un montón de políticas que a veces estaban focalizadas solamente en el Ministerio de Salud de la Nación o en el Ministerio de Salud de la provincia. Y el tercer punto son los hospitales de autogestión. Ese fue también otro cambio que digamos que uno puede ver que produjo una reforma en este enmarañado sistema de salud, que es la posibilidad de que los hospitales puedan recuperar los costos de los servicios de atención médica a través de un modelo de gestión y de facturación. Y eso permitió que los financiadores pudieran recuperar costos y le permitía al hospital tener recursos para poder autogestionarse. También tiene su complejidad, pero en un punto era un recurso que no existía y tener la posibilidad le permitió, de alguna manera, autoadministrar cierta parte de lo que tenía que ver con sus servicios. El mercado de la salud es complejo. ¿Por qué es complejo la salud en particular, a diferencia de otras áreas? Bueno, ya Testa lo decía, los hospitales son instituciones hipercomplejas. Primero porque la dimensión salud, digamos, entra a jugar digamos, en la subjetividad del otro. Cuando uno va a demandar servicio de salud, en realidad no sabe lo que está pidiendo. Se está exponiendo en las manos del otro, que sí sabe, que acumula el saber, para que te resuelvan un problema que vos no sabés bien lo que... Hay otras diferencias del mercado, que cuando vos vas a comprar un auto, si tiene 4 ruedas, la puerta, el volante, arranca, es un auto, no tenés muchas dudas de eso. Agarrarlo, pagá y te va. En salud no es así, es absolutamente asimétrico. La persona que llega a comprar un servicio de salud, a comprar, entre comillas, digo, a demandar un servicio de salud, no sabe lo que está absolutamente poniéndose en la mano del sistema o del otro que acumula el saber. Entonces, ya de por sí es asimétrico. Es asimétrico, las concepciones de salud son absolutamente diferentes. Es más, hasta ahora estuvimos hablando fundamentalmente de enfermedad, no de salud. Son, digamos, la población percibe la dimensión de salud cuando la pierde, no cuando, digamos, goza de sus plenas facultades y ejerce todos sus derechos, sino cuando pierde el estado de salud. Entonces, y en particular, en estos 3 ejes que yo les marco, no hay una demanda, digamos, como en el mercado que la gente va y consume y como consumidor es un actor en el mercado, que es lo que el liberalismo dice, bueno, ahí estás votando porque estás comprando. En salud no es así, por lo menos en la Argentina. Los financiadores no es la persona con el pago directo, es los precios los fijan los financiadores con los prestadores de servicio. Entonces la población, en esa puja de la oferta y la demanda, no es actor ahí. Por eso la importancia del Estado como órgano regulador y actor protagónico de ese proceso. Entonces, sí. Listo. Entonces, el menemismo produjo esos 3 eventos que uno identifica como que fueron cambios en el sistema, aunque no lograron romper el pacto de estos tres actores fundamentales. El kirchnerismo, ¿qué es lo que hace el kirchnerismo? El kirchnerismo fortalece, lo mismo que ha hecho el peronismo, fortalece el actor más importante de estas 3 patas que es el Estado, que es el Estado
como garante de derechos, como proveedor de servicios y como no solamente el Estado en términos del sistema de salud, sino un Estado inclusivo, donde le permite a la población acceder a bienes y servicios que van a mejorar sustancialmente sus condiciones de salud. A mí no me cabe la menor duda que la asignación universal por hijo fue la que impactó mucho más fuerte que cualquier otra medida en términos de salud. Entonces, lo que se produce durante el kirchnerismo es agrandar el Estado. ¿Qué es la clave? Es un Estado que de alguna manera pueda sopesar y regular en el marco de todos estos actores que disputan poder, que disputan la renta, básicamente. Porque nosotros miramos modelo, uno va a Cuba y mira el modelo cubano y dice, bueno, esto es maravilloso, hay que hacerlo acá. El modelo cubano tiene que ver con una estructura, primero con una revolución, segundo con una estructura política, ¿tá? Igual que el modelo inglés. Vos decís, no, pues la verdad, pues son liberales los tipos y mirá cómo se cuidan. Y sí, obvio, los liberales se cuidan, no es ninguna novedad. El tema es que responde a un modelo político. Y como decía Daniel, el modelo inglés está financiado por el Estado, casi en su totalidad. Prácticamente no existe la medicina privada. Sí, te da hotelería, algún confort y algunas prácticas estéticas, pero nada más. Entonces, y el modelo argentino, este es el nuestro. Es así. Y si se quiere, muchísimos de nosotros seguramente acceden a la salud privada. Seguramente. Y en esta contradicción, digamos, aparente contradicción, que somos los argentinos, lo que es absolutamente necesario es que haya mucho Estado, que haya mucho peronismo dentro digamos, del modelo político que conduce el país. Y ahí el sistema de salud, de alguna manera, empieza a tener otra racionalidad. Uno puede modificar parámetros, puede modificar estructuras, organigramas, pero el modelo cultural nos atraviesa a todos. Entonces, los grandes hitos se dieron durante el gobierno de Perón y durante los gobiernos de Cristina y de Néstor. Fueron los grandes hitos en salud. Podemos hacer todas las autocríticas de que nosotros arrancamos un poquito más tarde, de que no era lo que nosotros esperábamos. Pero si uno mira la política del kirchnerismo en términos sociales, sanitarios, de infraestructura, fue de un impacto impresionante. Después, bueno, seguramente se necesita más tiempo para producir las grandes transformaciones. Pero lo que tenemos que hacer es pensar que lo que sucede no es autoimpuesto. Lo que sucede es parte de lo que nosotros produjimos, ¿tá? Lo que produjimos como historia. Si no, ¿por qué pasa ahora? ¿Por qué, digamos, ganó Macri en la Argentina? Porque eso es la Argentina. Digamos, un conjunto de, digamos, espacios en disputa. Y eso atraviesa el subsector salud. No es menor eso. Así que, bueno, un poco salté algunas cosas, pero... Bueno, para redondear un poco esto, ya maravillosamente contado, entonces diríamos que ahí está un poco la historia así con flashes, ¿no? De lo más importante de cada etapa. La preperonista, ya lo explicó muy bien Juanse, la peronista, luego lo que es la dictadura de la Revolución Libertadora. Yo les decía, el mismo día que se va Carrillo, empieza a haber un proceso. Yo lo conté los otros días, Conrado Bebacua, que es quien lo sucede, y estando Perón todavía, empieza a cierra clausura Emesta, la empresa de medicamentos del Estado, clausura la misma empresa la que hacía los mantenimientos de los aparatos tecnológicos de los hospitales, etcétera. Cierra clausura 17 de los 21 centros institutos especializados en forma progresiva. Es decir, ahí empieza
a desarticularse esa fuerte estructura de un sistema de salud fundamentalmente estatal, financiado con recursos nacionales, que generan un lapso de poco menos de 9 años, 334 hospitales de distintas complejidades, no sé cuánta cantidad de centros de atención, de dispensarios se llamaban, los que posteriormente fueron los centros de atención primaria. Bueno, elimina la fiebre, el paludismo, bueno, una enorme cantidad de cuestiones de una estructura fuerte que empieza a disolverse, que empieza a ser mellada por las obras sociales que emergen y, por un lado, y la medicina privada que se va instalando, pero no en forma inmediata como un actor fuerte. Sí, estaban los médicos prestadores individuales con su consultorio, pero no como empresas de salud. La Revolución Libertadora, ustedes saben que no teníamos, anula la Constitución, y como la Constitución había creado el Ministerio de Salud, durante un tiempo no tuvimos Ministerio de Salud, hasta que aparece la polio, y ahí hay que ir corriendo de nuevo a generar una estructura de salud con un ministro, ¿no? Bueno, durante Ilia, yo como hitos, porque estos son hitos, yo diría que lo que hay que rescatar son las dos leyes que generan un control y una fiscalización, una regulación sobre el sector farmacéutico. Es realmente de lo que sé que para destacar es eso, ¿no? Y después empiezan a aparecer con más fuerza cada vez las obras sociales, sindicales y las obras sociales gremiales sanatoriales, ¿no? De la dictadura de Onganía se genera un hecho importante, no bueno necesariamente, digo, pero importante, se genera el INOS, que era el organismo, el Instituto Nacional de Obras Sociales, a través de esa ley, que era el que empieza a regular en forma formal las obras sociales. Y se genera, ustedes se acuerdan, con Paco Manrique, Francisco Manrique, el PAMI. Luego viene, como dijo recién Juanse, la época de Cámpora y Perón, y se intenta empezar a reordenar de nuevo el sistema, ya reconociendo que hay distintos actores, y fundamentalmente se trata de reorganizar un sistema en base a lo que es toda la capacidad prestadora y la estructura del Estado y la capacidad que han desarrollado las obras sociales, y ahí hay una puja con las obras sociales fundamentalmente por el manejo de los recursos de la caja de las obras sociales. Bueno, esa experiencia que empieza en 4 provincias, que es muy interesante, etcétera, bueno, no se cristaliza obviamente porque viene el golpe cruento del proceso llamado de reorganización nacional, en donde en realidad hay un proyecto de ley para limitar el poder de los gremios y de las obras sociales, pero que nunca se llega a concretar. Es decir, hubo un proyecto de ley para limitar, pero hubo nuevas negociaciones, etcétera. El proceso decidió no avanzar sobre este tema. Ustedes saben bien, en la presidencia de Alfonsín se intenta nuevamente reorganizar a través de lo que fue el ANSAL, el proyecto de Seguro Nacional de Salud, de Servicio de Salud, que si no era la visión exactamente nuestra, peronista, era una visión más por ahí que incorporaba distintos sectores, pensaba mucho en el tema del financiamiento, ordenaba, pero por lo menos es un intento formal. El doctor Aldoneri tiene que ver mucho ahí, bueno, es de hecho el alma mater de este proyecto, pero vuelve a haber una intencionalidad de organizar el sistema, de tener una organización que implique tener gobernanza del sistema. Porque uno puede decir, yo tengo la rectoría, de decir hay que hacer esto, llamo el COFESO, hay que hacer esto, pero realmente esto se va desmadrando cada vez más en términos de poder tener una real gobernanza del sistema. Como vamos a ver, como dice Mario Rovere, que las distintas bombas de fragmentación que se fueron generando, una de las más grandes, una de las más poderosas, es, como decía recién Juanse, la época del menemismo, todas las de regulación, que ahora lo vamos a ver rápidamente en una plaquita aparte, porque no afectó, como dijo él, solamente el tema de salud, se desreguló todo. Eso ahí Rashid siempre lo comenta muy fuertemente, como fueron esos 6 o 7 procesos de regulación de toda la seguridad social, ¿no es cierto? El kirchnerismo, una gran inversión en salud, no se aborda el sistema, el problema de ordenar lo sistémico. Seguimos sobre lo mismo que había, metiendo mucha plata. Y está muy bien, no solamente en temas de infraestructura, aparatología, vacunas, programas, pero no se toca lo sistémico. Deuda pendiente que empezamos a poner en debate y en problematización en el año
2014 y el año 2015 con los encuentros nacionales donde dijimos esto es un problema porque realmente no hemos tocado lo sistémico y hay que avanzar sobre esa lógica. Y bueno, y el actual proceso de Cambiemos, que el objetivo, como dijimos varias veces, está expresado en los libros que han escrito, en lo que dicen siempre, en todos sus discursos y en lo que hacen, que es un proceso de debilitamiento del subsector público, enmascarado por supuesto de otra cosa que se llama CUS, que es llevar al sistema público, al subsector público de la salud a un estado realmente, yo diría cuasi terminal de desorganización. Pasame la que viene. Aunque declamen una lógica organizativa, es mentira, no lo tienen. Estos fueron los masazos del menemismo, ¿no? El decreto 576, las obras sociales pasaron, se empieza lo que empieza a ser la libre opción, que en la primera versión de este año no era tan dañina porque ponía una serie de obstáculos para salirse de una obra social y pasarse a otra obra social. No te podías pasar a una empresa de medicina prepaga. Pero empieza este proceso. Lo mismo pasa con la FJP. Lo mismo pasa, bueno, en la Constitución del 94, como decía Juan, se transfiere a las provincias, si bien se mantiene la rectoría, y sí es cierto que hay reasignación de recursos a través de las partidas presupuestarias correspondientes, de la coparticipación, etcétera, pero empieza a haber una degradación muy fuerte del sistema, porque además las provincias más grandes poblacionalmente del país, Santa Fe Córdoba y Buenos Aires, también derivan a los municipios el sistema de atención primaria de la salud, el primer nivel de atención. Y esto, por cuestiones culturales, por cuestiones históricas, por cuestiones de financiamiento, por cuestiones políticas y por todo tipo de cuestiones que te quieran imaginar, lo que se traduce es que realmente es muy difícil coordinar en forma armónica los tres subsectores. Porque, a ver, yo del modelo cubano, como decía Juan, se voy a tomar solamente un ejemplo organizativo, es otra realidad política, social, cultural, histórica. Pero cuando a vos te pasa algo y que te lo detecta tu médico de cabecera, automáticamente vos pasás a otro nivel y automáticamente a otro nivel en una forma muy organizada. Estamos hablando de un país pobre, ¿no? Por ahí nos podemos comparar también desde lo organizativo, nos podríamos comparar con otro, con Inglaterra también, donde el transcurso de todo ese proceso se hace en una forma ordenada, lo cual lo hace mucho más eficiente. Acá no pasa eso, porque acompañado de toda esta... Imagínense ustedes, 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en donde no existe siquiera en las autoridades que conducen, en la enorme mayoría de esos municipios, no existe un concepto homogéneo de qué es la salud, qué hay que hacer con la salud. Es muy común que un intendente sube y pone de secretario de salud al pediatra de sus hijos, al ginecólogo de la mujer, ¿no? Y si bien ha habido un proceso de que muchos se han ido formando, hay una lógica que es endogámica de adentro de ese municipio y que si es radical y está peleado con el poder de la provincia y bueno, una cantidad de cuestiones que hacen que en la realidad, cuando vos querés instrumentar políticas de salud, es absolutamente imposible. Es imposible hacerlo por lo menos de forma eficiente. Entonces inventaron los programas. Bueno, hagamos un programa, le damos la zanahoria, le damos la plata, le damos esto, le damos aquello y más o menos tienen que hacer todo lo mismo. Bueno, esto lo vamos a ver, también fue motivo o fue producido por determinadas ideas que venían de la Organización Mundial de la Salud, en donde se focalizaba un problema de salud, te ponían el programa, te ponían la gente, te ponían la plata durante 3 años, después se iban y te decían al municipio, ahora háganse cargo ustedes. Esto agregó todavía mucha más desorganización, porque vos tenías un centro de salud donde convivían a lo largo del tiempo 6 o 7 o 8 o 10 trabajadores de la salud y dependían de 5 o 6 programas diferentes, cobraban diferentes, tenían diferentes derechos, diferentes vacaciones, uno eran de planta, el otro no eran de planta, uno cobraba monotributo, el otro tenía vacaciones. Bueno, díganme cómo se gobierna un proceso en donde vos en un mismo lugar trabajan personas que tienen que hacer el mismo trabajo y todos tienen sistema. Además, no fueron puestos para hacer el mismo trabajo, fueron puestos para hacer
un programa que focalizaba sobre una acción concreta, sobre materno-infantil, ¿no? Ahora, después cuando se iba el financiamiento, el intendente necesitaba un pediatra en el hospital, le dijo, no, sacalo y te lo llevo al hospital, porque es el hospital más importante, porque tengo... Bueno, ¿cómo se gobierna? En la provincia de Córdoba, 416 municipios. En la provincia de Buenos Aires, 135 municipios. Estamos hablando solamente del subsector público. Todos los hospitales, es decir, todos van de acuerdo a una lógica que tiene que ver con lo que pasa en la provincia, con los recursos de la provincia, etcétera, etcétera. Y cuando vos tirás un programa, cuando se consensúa, que muchas veces ni se consensúa, son enlatados que vienen de afuera y se agarran. Y los intendentes y los gobernadores, sobre todo las provincias más pobres, agarran lo que viene. Porque vos le decís, mira, te voy a traer recursos, te voy a traer 3 médicos, y el tipo dice, bueno, por 3 años tengo esto. Realmente esto genera una situación que cuando vos estás en el Ministerio de Salud de la Nación te das cuenta que no se puede gobernar este sistema, es imposible. En 1995 los créditos del Banco Mundial vinieron en 3 tramos de 200 millones de dólares cada uno. ¿A qué? A desregular las obras sociales, a todo el sistema de gerenciamiento del PAMI y a desregular las prepagas. Luego, por supuesto, se generó la ley de riesgo de trabajo, tenemos la RT, que no las pudimos modificar nosotros, tampoco. Hicimos cosas adentro del marco normativo de las RT, pero no pudimos desarmar ese armado del neoliberalismo. Y luego en el año 2000, como decimos siempre, vino la etapa final de ese descreme de las obras sociales, que fue letal porque permitió que en el lapso de 2 años y medio más de 2,5 millones de personas optaran. En total hoy son unas 4.100.000 personas que, siendo los salarios más altos de quienes están en relación de dependencia, han migrado no a obras sociales. Escondido detrás de esas obras sociales minúsculas están las 6 empresas de medicina prepaga más grandes del país. Entonces es una transferencia directa porque esas obras sociales pequeñas no tienen ni un consultorio de prestación propia. Fíjense que para integrar un sistema de salud, para hacer un sistema nacional integrado de salud, el requisito es integrar al Estado con las obras sociales, pero las obras sociales tenés que ver qué infraestructura propia tienen. Porque las obras sociales que conocimos nosotros al principio, eran obras sociales que desarrollaban capacidad prestacional propia. Ustedes recordarán el Policlínico Bancario, el Ferroviario, el de la UOM, que eran instituciones enormes, con una enorme capacidad de resolución y que le daba identidad. Bueno, después eso se fue reemplazando por todo ese auge de la medicina privada de prestadores que fue reemplazando a las obras sociales con su capacidad propia. Entonces vos a veces, si vos querés arreglar, si quisiéramos hacer un acuerdo con un sistema nacional integrado de salud, en realidad cuando vos vas a arreglar con una obra social tenés que ver si estás arreglando con una prepaga o con qué prestadores, porque no tienen capacidad prestacional propia. Ese es un tema que también lo vamos a tener y lo estamos discutiendo para ver cómo lo vamos a resolver en términos de que es necesario que un porcentaje importante, después habrá que discutir cuál, de desarrollarse un sistema nacional integrado de salud, un porcentaje importante de la prestación esté a cargo de las propias obras sociales. Pasame la siguiente, no sé qué hora es, porque tengo que hacer un corte. Bueno, todos estos son los intentos de articulación. Cómo nosotros podemos articular y hacer algo un poco más compacto y homogéneo en términos de políticas públicas de salud. Entonces tenemos que tendríamos que integramos a través del Consejo Federal de Salud a todo lo que es nacional, provincial y municipal. Existen también cada vez más debilitados, al igual que el COFESA. Miren, durante este gobierno creo que 3 veces se reunió el COFESA y la verdad prácticamente no funciona. Existen también los consejos regionales de salud, que todavía son más débiles, se reúnen hoy prácticamente no tienen una trascendencia. Y la otra manera de tratar, como decíamos recién, de integrar a esto son a través de los programas. Tengo un programa que homogeniza más o menos alguna acción concreta en salud y todos más o menos decimos que hacemos lo mismo. Como les dije recién, eso en la realidad no sucede. Hacemos lo mismo un rato, nos ponen el equipo, nos ponen las 10 planillitas para el nuevo programa que te agregan a ese centro de salud, 170 planillas en total que la gente no sabe ya ni cómo se tienen que llenar y no tienen tiempo de llenar. Cada programa se caía con sus 10 planillitas y se sumaban a las 300 que ya tenían.
Entonces con esos programas, la verdad que es pan para hoy y hambre para mañana, no sirve en forma a mediano y largo plazo para homogeneizar nada. Uno puede aceptar que estos programas, en el momento que estábamos en el infierno, que no había recursos por ningún lado, bueno, echamos mano a lo que había. Pero lo que era circunstancial se nos volvió continuo, se nos volvió permanente. No por casualidad, sino porque venían desde la Organización Mundial de la Salud, porque venían desde la Organización Panamericana de la Salud, todos estos programas de invertir en salud, de los programas focalizados, todos estos programas que luego se fueron y en la actualidad derivando hacia lo que es la cobertura universal en salud, pensando fundamentalmente en el tema del financiamiento y dándole cada vez y en forma más profunda participación al sector privado. Ustedes recuerdan que cuando acá se lanza el Plan Nacer, que es parte de estas ideas de seguros de salud, Kirchner dice, la idea inicial de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial era que tenían que recibirse las prestaciones indistintamente del sector público o del sector privado. Y Kirchner dice, no, todos estos dineros van a ir al sector público. Eso fue, gracias a Dios, dentro de lo dañino que terminan siendo estos programas, que vienen de los organismos internacionales, terminó siendo un paliativo, porque no le terminamos transfiriendo por lo menos los recursos que después íbamos a pagar entre todos al sector privado. Bueno, el subsistema de obras sociales también tienen su organización nacional, que es el COSAPRO, el consejo que las reúne a todas las obras sociales. Es un organismo también de bajo nivel resolutivo, porque yo les digo, en un sistema así, ustedes van, incluso uno se encontraba con gobernadores o con ministros de salud que te decían, no, mi provincia no la toque, yo hago lo que quiero, que Nación no se meta, a mí me trae más problemas, como me decía, por ejemplo, el de Corrientes. Nación nos trae más problemas que soluciones, que yo quiero hacerla. Corrientes es un desastre. Corrientes es una provincia que debe ser la peor, entre las peores dentro del sistema, de la realidad del sistema de salud en la Argentina. Pero bueno, ellos dicen, bueno, pero la gente no se queja y se muere tranquila. Está muy bien, digamos. Sí, es así. Realmente Corrientes, vos no te vas al norte de Entre Ríos o al sur de Misiones y la gente de Corrientes tiene una chance de atenderse en esas dos provincias. El resto de la provincia está literalmente desguarnecida la población, sobre todo lo que es el primer nivel de atención. Los hospitales son un desastre, pero el primer nivel de atención prácticamente está desguarnecido. Fíjense que le sacaron 300 médicos comunitarios, 300 agentes del programa médico, y ni se quejaron. Pues dijeron, no, ¿para qué los queremos? Bueno, mientras todos andaban desesperados buscando ese recurso, Corrientes tiene esa particularidad. Ahora, vos sos ministro de Salud de la Nación, ni siquiera manejás el PAMI. No digo manejarlo administrativamente. En función a una política de salud, no puedes manejar el PAMI. No puedes manejar la superintendencia. No puedes manejar la ATMAT. Entonces, ni siquiera tenemos gobernanza de herramientas centralísimas. Imagínense si nosotros pudiéramos hacer compras conjuntas entre el Ministerio de Salud de la Nación, el PAMI, el IOMA de la provincia de Buenos Aires, tenemos prácticamente el 70 al 80% de las compras del país de medicamentos y sobre todo de los medicamentos de alto costo. Me estoy refiriendo a ese tipo de medicamentos, que son los que están desfinanciando el sistema. Bueno, este es el sistema, pasame la que viene, esto es el sistema de salud argentino. El financiamiento del subsector público, que es el financiamiento del subsector público, nosotros decimos, de todo lo que se gasta o se invierte en salud, 45.000 millones de dólares anuales, no lo digo en pesos porque es una cifra que no sé cuánto es, un tercio aproximadamente va para el subsector público. Ahora, ¿cuánto atiende de población el subsector público? Un tercio también. Ahora cada vez un poquito más porque la gente se va quedando sin laburo, pero más o menos es un tercio. Esos son los papeles. Porque vos lo que tomás en cuenta es aquella gente que se atiende en su sector público en forma exclusiva, porque no tiene una obra social o una prepaga. Ahora, el 100% de la accidentología en el país se atiende en el subsector público. La mitad de los embarazos, de los partos que se hacen en el país, se hacen en el subsector público sobre población que tiene obra social o prepaga.
Y así podemos seguir diciendo una enorme, es decir, que en realidad, no es que con el presupuesto en salud sumando, cuando yo digo todo el gasto en salud son municipios, provincia y nación, que por supuesto las provincias son los que mucho más gastan, después le siguen la nación y después le siguen los municipios. Fíjense ustedes, nación el 5,5%, las provincias el 22,5%, los municipios el 4%. Bueno, es imposible tener una coherencia sobre este tema. Nosotros hoy no podemos tener una coherencia sobre definir cuánto es lo que le estamos bancando a los subsectores que aportan por otra vía, obras sociales y prepaga, porque es un dato muy difícil de obtener. Nosotros hicimos un cálculo y más o menos en el año 2015 nos daba entre 35 y 40 mil millones de pesos, que era el equivalente a un presupuesto y medio del presupuesto de salud de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, era mucho dinero por prestaciones que hace el Estado y que debieran recuperarse. Hicimos el aplicativo, modificamos la resolución para que se pudiera recuperar en forma rápida y eficiente, aumentamos los aranceles, porque al Estado se le pagaba entre 3 y 4 veces menos que los aranceles que se le pagan a las obras sociales, y quedamos ahí porque llegó Cambiemos y no pudimos hacer ese proceso de recuperación que pondrían en el sistema de salud argentino una cantidad significativa de recursos y que tienen que salir de las arcas de las obras sociales y de las prepagas. Para compensar a las obras sociales, porque obviamente eso iba a significar una mengua importante de sus ingresos, había dos caminos. Uno era terminar con el descreme de las obras sociales, empezar un proceso de recuperación, no hacia atrás porque había derechos adquiridos, pero un proceso que estaba ya el decreto haciéndose, en donde vos terminaras con este negocio fraudulento de las prepagas sobre los afiliados de obras sociales que supuestamente toman a otras obras sociales fuera de la normativa inicial que era como en el año 2000. Uno puede continuar con la libre opción, porque siempre decís, bueno, dale una escapatoria al que no quiere, pero yo te la hago como en el año 2000 y es muy difícil que la gente se te vaya del sistema. Primero porque había que esperar un año, se podría poner una nueva normativa un poco más. Y segundo, porque ninguna obra social podía tomar mayor cantidad de afiliados que los que tenían como afiliados titulares. Con lo cual aparecieron un montón de obras sociales pequeñas que ni existen, agentes externos, uno no sabe ni qué son, el Automóvil Club, hipódromos, con 2, 3, 5 mil, 10 mil afiliados y que tienen 130, 200 mil, 180 mil afiliados que han optado por esas obras sociales bajo el segundo decreto Cavallo, firmado por Cavallo y por Chacho Álvarez, porque de la Rúa estaba afuera, estaba de viaje, lo firmó Chacho, dejó el gancho ahí. Bajo ese decreto se fueron, como les decía, 2,5 millones en solo 2 meses, hoy 4,100,000. Ahí estaba la posibilidad de arreglar, de terminar con ese descremes, refinanciar las obras sociales en un sistema nacional integrado de salud, obviamente, y a costa de las 6 grandes empresas de medicina prepaga que hoy se llevan la parte del león de todo el sistema de salud. ¿Qué decidió hacer el sindicalismo argentino que nos había dicho a nosotros cuando estábamos en la gestión? Hagamos esto. Decidió propiciar la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias como manera de paliar el desfinanciamiento de las obras sociales. Es decir, que todas las prácticas caras o las prácticas que la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias saque del PMO, las va a tener que pagar el afiliado. Eso para nosotros no puede pasar. Nosotros no podemos hacer nada que atente sobre el bolsillo del afiliado. Hay que buscar el financiamiento en otro lado. El financiamiento se llama las 6 o 7 grandes empresas de medicina prepago, que son las que se están llevando la parte del león. Esa era la opción. O la medicina prepaga o el bolsillo de los contribuyentes. Cambiemos con la anuencia de los mismos de la CGT que nos decían a nosotros que hagamos el otro proceso, optó por sacarle la plata del bolsillo a los afiliados, por supuesto.
a través de este proyecto de ley que mañana y esta semana estamos peleando fuertemente en el Senado para que se genere una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, pero que no permita el registro de los productos que se estima costo-efectividad no sirven. No para que se permita el registro y que te lo saquen del PMO, porque se lo van a seguir recetando a la gente y la gente lo va a tener que sacar de su bolsillo. Bueno, esto comentario al margen. Todo esto se lo vamos a estar mandando porque ahora tenemos que ir a un corte, pero tiene que ver con cómo se fue degradando. Pasame el próximo, el sistema de salud argentino. Sí, dale. No, que un poco lo que planteabas, Daniel, esto de las provincias y que la capacidad de que el ministro pueda accionar o de direccionar una política, establecer una política, también tiene que ver con esta relación, porque del presupuesto, del gasto ejecutado por el subsector público es el 32% del total del gasto, y en la nación solo participa del 5,5%. En un país federal donde las provincias y los municipios tienen autonomía, o sea, no hay herramientas para que uno pueda, sobre la autonomía de las provincias, de los municipios, producir, a menos que lo intervengas. Si no, no tenés herramientas eficaces para, o lo otro que vos decías, que eso sí es parte digamos, de nuestra área de gobernabilidad como espacio político. Si nosotros decimos que el Ministerio de Salud de la Nación participa del 5,5% del gasto, pero el resto está en el PAMI, está en el ANMAT, está en las obras. Bueno, tiene que existir mecanismos para que aquel órgano rector y digamos que establece la política de salud de un país maneje la mayor parte del presupuesto, porque si no es imposible. Es tan imposible que hace que vos vas a provincias como, le cuento casos puntuales, vos vas a provincias como La Rioja. La Rioja, el único hospital que hicimos nosotros, el materno infantil de la madre y el niño, ese hospital tenía un presupuesto nacional. Sin ese presupuesto nacional no puede existir el hospital. O tenés que empezar a reformular todo el presupuesto de la provincia y dejar tocar otras áreas. Obviamente, las provincias muchas áreas para tocar no tienen, que no sean las sociales, las áreas sociales, de ayuda social, sobre todo provincias en donde no hay mucho desarrollo industrial, donde tiene una serie de cuestiones que o tomás dos determinaciones, o la de Cavallo, que son provincias inviables, y la cerrás. Como decía Cavallo, cerrémosla, juntemos 5 y hagamos una sola para que administrativamente se demoran, negando toda la historia, la cultura y todo eso, o se hace cargo el Estado Nacional, que eso lo hicimos mucho en nuestro gobierno. Es decir, de ese 5,5 se repartía una parte en los programas nacionales, pero no era a todo el mundo igual, porque teníamos criterios de equidad. A las provincias más pobres se les daba más para poder conseguir criterios de equidad, de que tengan más o menos lo mismo. Esto está desapareciendo hoy totalmente. Las provincias son arreglátelas como pueda. Y la CUS de este gobierno es esto, particularmente esto, que la nación cada vez destine menos recursos a las provincias y a los municipios. Entonces, de todos los programas nacionales, ya antes te daban esto, te dan la mitad, hacete cargo al municipio. De todos los programas provinciales, antes te dan la mitad, que se haga cargo el municipio. Ya empezó el proceso de que se haga cargo los municipios y las provincias. Y a eso tiende, a que el Ministerio de Salud de la Nación, que a lo mejor con una secretaría sería suficiente, como dijo una vez la Hormiga Ocaña, dice, ¿para qué queremos un ministerio si es federal esto? Entonces hagamos una secretaría que compre algunas vacunas, que hagamos esto y nada más. Esta es la idea que tienen. Esto es lo que tienen que tener en claro nuestros gobernadores, nuestros secretarios de salud, nuestros directores, nuestros ministros, que van hacia eso, los van a ir desfinanciando cada vez más. Es el proyecto. Bueno, pasame a ver si hay alguna vez más. Esto se las vamos a mandar, les repito. Pasame una más, Lautaro. Acá está bueno cómo se financia la estructura de las obras sociales. No nos vamos a detener. Pasame otra. Está cómo se funciona el PAMI, la estructura y financiamiento del PAMI de las obras sociales. Pasame la que sigue, ahí están todos los porcentajes que aporta cada uno. Esto porque a veces no sabemos de dónde vienen los recursos de cada lugar. Pasame la que viene.
Bueno, esta pasala porque son todos los decretos que explican lo anterior. Y ahora cuando volvamos vamos a empezar a hablar un poquito también de la estructura prestacional. Fíjense lo que decía Juanse. En 1946 había 66.300 camas en el país. Cuando se va el proceso peronista, el gobierno peronista había 132.000. Duplican la cantidad de camas. Pero además en un sistema organizacional diferente, completamente diferente, mucho más efectivo. Después vamos a hablar un poco de esto y otros temas más y hacemos el peloteo de ida y vuelta. Paremos 10 minutos porque si no, no.